Ya tenemos aquí a nuestro último invitado de la tarde de hoy. Estoy hablando de Emilio Cafasi, profesor de teoría sociológica e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de aquí de la UBA. Muy buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, permitidme, primero voy a dar unos mensajitos que me llegaron. Muy buen programa, felicitaciones, Omar de Tuzangó. Y también Luis Medina, el director de la radio Nueva Generación, de la FM Nueva Generación en San Martín, provincia de Buenos Aires, dice que a esto vino el yanqui. Milei anuncia una base naval conjunta con Estados Unidos en la Patagonia Argentina. Así de sencillito. Bueno, esto un poco con lo que estábamos hablando con Estela Caloni, ¿no? Exactamente. Pero bueno, nuestro compañero y amigo aquí, Emilio Cafasi, ha escrito un artículo por demás interesante para la revista Caras y Caretas, que sale en Uruguay, donde Emilio es un colaborador asiduo. Sí, semanal, digamos, ¿no? Sí, me tomé un descanso unos 4 o 5 meses bueno, este año, pero sí. Retomé ahora. Sí, se toma un descansito. Sí. Bueno, pero ha escrito este último artículo que nos parece, pero muy importante, porque ha hecho un hallazgo, Emilio. Emilio, por favor, referite al artículo que escribiste. Sí, a ver, en primer lugar, las circunstancias un poco casuales por las que llegué a esto. Ahí está, un poquito más cerca del micrófono. Había una... ¿Se escucha bien ahí, Guerra? Una referencia, bueno, digamos a la argentinidad en el diario La Nación, y esto me llevó, digamos, simplemente a ver una bajada que decía que el problema de la Argentina eran los argentinos. Entonces, como esto se trataba de un foro de tecnología, si bien se hizo en Buenos Aires, era en habla inglesa, me llamó la atención y simplemente entré. Yo no sabían en absoluto quién era este señor, que se llama Reidel, y que es el jefe de asesores, el jefe de gabinete de asesores de Milei. Y es un tipo raro, porque es un tipo licenciado en física por el Instituto Balseiro, que después hizo una maestría en matemáticas en Chicago, en la Universidad de Chicago, después se doctoró en Harvard en economía, fue investigador de Harvard y después se pasó al campo privado y nada menos que en el JP Morgan, en Goldman Sachs, fundó un fondo de inversión que ahora su nombre no recuerdo, se dedicó totalmente a la actividad privada, después ingresó con Sturzenegger durante la gestión de Macri al Banco Central, fue vicepresidente segundo del Banco Central y ahora es jefe de gabinetes, del gabinete de asesores, no de ministros. Lo curioso es que este tipo disertó ahí diciendo, bueno, la Argentina es un país de grandísimas oportunidades en el campo tecnológico, fundamentalmente para armar granjas diversas, pero granjas de servidores de inteligencia artificial, pero podría ser granjas de servidores en términos generales, porque su tesis es, acá sobra la tierra, hay climas fríos que son muy útiles para la refrigeración de los equipos. Hay agua a disposición. Actualmente las granjas de servidores se refrigeran con agua, mucho más que con aire. Y en fin, se dan condiciones de estabilidad económica, etcétera, etcétera, etcétera. El único problema es que hay argentinos. Esta es la idea de él concretamente, ¿no? Bueno, primero sospeché de que sería un error de traducción o algo así, fui efectivamente a ver su intervención y efectivamente dice esto claramente, lo plantea un poco sonriéndose, haciendo una suerte de ironía, pero concretamente plantea esto. Bueno, en fin, sobre eso del artículo específicamente, pero sobre la significación de esto, ¿no? Exactamente. Exactamente, porque además, esta no es la primera vez que se dice eso. Claro. Que el problema son los argentinos. Sí. No, totalmente. No quiero recordar a un político uruguayo, ¿no? Que el año pasado lo dijo también, del campo nacional y popular. Ajá. Que el problema de la Argentina primero eran los argentinos. Pero porque además no es la primera vez que se dice esto. Sí. Y que lo quieren decir de forma alegre, ¿no?
Bueno, debe ser por eso, que en la dictadura mataron a 30.000, así hay cada vez menos argentinos. Ese es un poco el mensaje oculto, es que hay demasiados argentinos, entonces hay una forma de que haya menos, es así con los procedimientos de la dictadura militar. Me parece peligrosísimo ese discurso, es lo más preocupante que he escuchado en los últimos tiempos. Y además todo este discurso está totalmente encaminado y enfocado hacia la protección de los Estados Unidos por una cosa muy sencilla. La inteligencia artificial china, la DeepSeek, tiene mucho menos necesidad de agua. Se habló de que este país tiene mucha agua y que eso es muy bueno para la inteligencia artificial. Está hablando concretamente de recursos que le sirven sobre todo a los Estados Unidos, no que le sirven al mundo, sino concretamente enfocado hacia eso. Me da la sensación. Vos titulabas el artículo "Los intelectuales orgánicos del terror en Argentina". Sí. ¿No? ¿Por qué no profundizamos un poco sobre eso? Sí. La idea, en todo caso, que me surgió a partir de ahí es cómo puede ser que, digamos, ciertos brazos ejecutores parezcan tan torpes, particularmente en el caso de Milei, ciertas cuestiones que tienen que ver con Trump, con Orbán, etcétera, etcétera, donde se sinceran inclusive cuestiones muy viejas como esta cuestión entre el territorio y los habitantes, que ya viene desde todas las formas de las conquistas, desde todos los imperios y demás, es decir, la captura de un territorio para luego someter a sus poblaciones. Pero me refiero a que en términos generales, la ejecutividad no necesariamente conlleva la planificación y la cosmovisión en relación al proyecto. Y esto en general tiene que ver con una división del trabajo histórica entre la barbarie, las formas de la barbarie más bruta, digamos, desde los militares en términos generales, desde los grandes ejércitos y los intelectuales orgánicos. La idea de intelectual orgánico obviamente es una idea gramsciana, que presupone en todo caso el tipo de vinculación entre un proyecto político y un interés de clase con la producción de las ideas a este respecto, ¿no? Entonces, un poco en ese trabajo lo que intento es establecer una correlación entre las manos ensangrentadas, por ejemplo, de la dictadura militar, que es lo que Silvia hace un momento señalaba, y la cosmovisión en términos generales de la planificación. Entonces, ahí me preguntaba, ¿efectivamente habrá sido Videla el que concibió el mercado autorregulado o inversamente lo concibió Martínez Dios y Videla fue simplemente el cadete de Martínez Dios para ejecutar con sus manos ensangrentadas lo que en última instancia el propio Martínez Dios y sus secuaces no se animaban efectivamente a ejecutar, pero sí a capturar las ganancias, los dividendos, en fin, la plusvalía, ¿no? En fin, me parece que es eso, es como estamos en una época de tal nivel de distopía que se han relajado inclusive hasta las cuestiones más elementales de resguardos hasta diplomáticos. Sí, entonces, todo se expresa de una manera, con un nivel de brutalidad y de sinceridad. Y de ignorancia, ¿no? Claro. La ignorancia de brutalismo. Sí, pero está a flor de piel, porque esto que decía Estela también, ¿no? La riqueza de nuestro lenguaje, que no la ves en estos dirigentes de la derecha, pero de ninguno. Parece que todos estuvieran en el mismo profe. Hablar de la peor manera, ¿no? Y la batalla cultural, el tema de la batalla cultural, que Laje, por ejemplo, es que Milei le agradece el haber transformado a Gramsci en un pensador de derecha. Es una cosa tan absurda que el exceso de absurdo es preocupante, porque ya se transforma en una agresión concreta. Pero además la palabra libertad, concretamente, rápidamente la sacaron de sus hermanitas igualdad y fraternidad y dejaron la libertad como una forma de liberticidio. Entonces es una cosa realmente
preocupante esto. También cuando estuvo citó a Lenin cuando estuvo en Italia, Milei, también todos los discursitos se los hace Laje, era una frase de Lenin en la que hablaba de la importancia de la infraestructura frente a la superestructura, etcétera, la importancia de la economía, en fin. Entonces, dando vuelta ese pensamiento, era el pensamiento libertario al que nosotros llamamos liberticida, ¿no? Voy a decir algo no políticamente correcto. Algo de esto parecido que usted dice lo dijo anoche Jorge Fontevecchia en un muy buen programa que hay en un canal que se llama Bravo TV. Sí, bueno. Fontevecchia habló sobre Marx, ¿no? Nada menos que Fontevecchia, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿cómo se están dando las cosas en este país, de la cantidad de gente? Me parece que de alguna manera Fontevecchia es un gran comerciante, ¿no? Es un tipo que vino con toda una experiencia de Europa prácticamente única y rápidamente se instaló y bueno, sostiene hasta el día de hoy su empresa. Digo, el presidente ya lo ha puesto como enemigo. Uh-huh. Lo ha puesto como enemigo, pero enemigo que lo acecha además, ¿no? Porque en cuanto tiene oportunidad, algo dice. Y bueno, yo ayer cuando lo escuchaba, le decía a Sam, mirá lo que está diciendo Fontevecchia. ¿Sabés quién es Fontevecchia, no? Sí. Usando esto de Marx, de la superestructura, hablando de esta hegemonía que trata de jugar el presidente con sus amigos, ¿no? Uh-huh. Con el grupo de La Nación y con el grupo de Clarín y todos los tentáculos que tienen. Y el resto no existe. Así de esta manera. Por eso es muy bueno lo que creo que vos escribiste, y yo recomiendo la nota de Caras y Caretas de nuestro compañero Emilio Cafasi, porque Emilio descubre este personaje que parecía un personaje escondido, ¿no? Uh-huh. Y este es un intelectual. Claro. Está preparado, no es un imbécil, claro. ¿No? Que da vuelta a los canales y que dice cosas ridículas, ¿no? Y que presenta sus amoríos y estos contratos que usted había dicho. Yuyito que rompió con todo el eso que todo eso que parece un burlesque, ¿no? Uh-huh. Parece cosa de cabaret, qué sé yo. Sí. Acá vemos, ¿no? Estos son los planes. Este señor es el que trae la ideología, ¿no? Que, bueno, también, como decía Estela, muy bien lo decía, que sigue claramente los consejos de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Claro, esos son sus padres. Claro. Pero bueno. Esos son sus maestros. Exactamente. Emilio, escúchame, ¿cómo estás viendo? Ahora vamos a un proceso de el 10 de mayo se vota las intendencias en Uruguay. Se vota para los distintos intendentes en los 19 departamentos del Uruguay. Departamentos son provincias o regiones, digamos, claro, ¿no? Para decirlo para todo nuestro continente. ¿Vos cómo la estás viendo? Bueno, veo dificultades en algunos departamentos que, en todo caso, ponen un poco en tela de juicio algún exitismo que surgió inmediatamente después de la elección nacional, porque, digamos, en la última elección nacional implicó un avance del Frente Amplio en el interior, que siempre fue un punto, en todo caso, conflictivo, pero que al menos algunas informaciones que pasan a algunos compañeros implicarían que habría como un cierto retroceso a este respecto, producto en todo caso de la particularidad de lo departamental, del peso mayor del caudillismo. Uruguay es un país unitario, ¿no? Debemos enfatizar esto, que son efectivamente 19 departamentos, no son 19 estados, y por lo tanto la elección nacional es la que define los tres poderes claramente, el poder ejecutivo y el poder legislativo, y obviamente luego el poder judicial a partir del Senado.
Los departamentos tienen un peso relativo en relación a su propia administración de algunos de los recursos y demás, y por lo tanto el peso en todo caso de las negociaciones ahí respecto a la naturaleza de esas obras, presupuestos, etcétera, influyen de una manera un poco menos ideologizada en todo caso que en el plano nacional. Y a la vez son miles de cargos, porque en realidad nosotros tenemos 19 departamentos con 30 ediles, ya ahí no sé, habría que, no soy rápido para las matemáticas, pero ahí por lo menos hay casi 1.000 personas puestas en juego, ¿no? ¿Lo estoy haciendo bien? No, 600 cargos, pero son 4, porque tienen suplentes, etcétera. Exacto. Ahí se van a 1.000 y pico. Claro, más la cantidad de alcaldes, más los concejales, 5 concejales por cada municipio. Entonces, aparece ahí una cantidad de cargos enorme y una proliferación, además, yo creo que cariocinética, prácticamente monstruosa, de toda la cantidad de listas y en esta estructura complejamente pitagórica en la cual se resuelven las cuestiones en Uruguay. Entonces, todo esto lo que tiende a generar es bastante confusión. Exacto. Dame un segundito, porque volvimos al aire, Valdés. Perdone. Hay que mirar el círculo rojo. 19 horas 36 minutos. Estábamos charlando con Rapo y con Emilio, y creo que hay una unidad en cuanto a la conversación, ¿no? Estas elecciones municipales, que son realmente importantes en el Uruguay, también tienen que ver con la actitud de nuestros dirigentes, ¿no? Uh-huh. Esto que vos decís, Emilio, y yo creo que es un problema que no le encontramos la vuelta a cómo resolverlo, ¿no? Esta cantidad enorme de listas que se presentan es una barbaridad. Yo creo que tiene que ser muy poca gente la que conozca todas las listas. Uh-huh. Es para darte un paseo cuando entras al cuarto donde están al cuarto secreto, ¿no? A mí me parece que una cosa lamentable realmente que se generó en el frente, no sé muy bien cómo, es eso de la candidatura. No sé por qué todo el mundo quiere un puestito, y entonces si tiene 4 amigos que le dicen, ay, sí, dale, nosotros te votamos, entonces va y se inscribe para que lo vote. Eso tendría que haber una especie de freno previo para esa policandidatura, porque además es confusa, es terrorífica. ¿Vos cómo la ves, Emilio? No, yo creo que ahí hay un error estructural, que es el problema Exacto. de la reforma del 96, claro. digamos, la reforma constitucional del 96, que no eliminó el sistema de lemas, es decir, solamente lo redujo a la candidatura exclusivamente presidencial, Exacto. redujo la cantidad de candidaturas en los departamentos a 3, pero sigue habiendo ley de lemas, y después a niveles legislativos, ya sea nacional o departamental, se sigue reproduciendo. Perdón, entonces mientras esto sea así, no va a parar nunca, porque a la vez la dinámica implica un altísimo nivel de participación de base, que al mismo tiempo lo lleva cada vez más, a que cada uno se vaya tirando a las diversas opciones posibles como para poder buscar un modo de participación. Claro, yo he escuchado decir, ¿no? Puede parecer esto vulgar lo que voy a decir, pero yo lo he escuchado decir, pero esto que dice Silvia, ¿no? Digo, pero ¿vos por qué te presentás? ¿Y por qué no? Si se presenta fulano, me dijeron. Claro, sí. Entonces claro. Me callé la boca, ¿no? Claro. Porque todo el mundo tiene derecho a presentarse. Pero acá lo que estamos hablando son de las reglas de juego. Totalmente. ¿Sí? Que el Frente Amplio en la ciudad de Montevideo tenga 16, 18, 20 listas, ¿cómo votamos? No, por ejemplo, el Frente Amplio. Yo del Partido Nacional y el Partido Colorado, Cabildo, a mí no me extraña nada, claro, ¿no? Porque esos son cotos de casa, totalmente. ¿no? Ahora, ¿por qué alguien que no pertenece al Frente Amplio puede pensar que dentro del Frente Amplio también es coto de casa esto? ¿Está? Porque es lo que vos dijiste al principio, y creo que eso es medular. ¿Cuántos funcionarios vamos a tener? El aparato burocrático es enorme. Totalmente. Sin embargo, ahí hay otro problema, y es que, en teoría, en la práctica esto no se cumple stricto sensu, son todos cargos honorarios. Los únicos que son rentados son, obviamente, el intendente y luego los cargos de confianza del intendente, el alcalde y nada más.
o los alcaldes. Ahora bien, en la práctica hay cierto juego como con viáticos y algunas cosas de este tipo que actúan bajo la forma de ciertas rentas. Pero, no obstante lo cual, a mí me parece que ahí hay otro nivel de tensión que ya la pervivencia de la ley de lemas, se suma a la pervivencia de la ley de lemas, que es la desigualdad respecto al proceso de financiamiento de la política. Porque a la vez, diputados, senadores, ministros, inclusive secretarios, etcétera, etcétera, están remunerados y están remunerados escandalosamente bien para lo que es la estructura económica del Uruguay. Gana mucho más, por ejemplo, que los diputados y senadores argentinos. Sí, claro. Muchísimo más. Y a la vez todos los demás pasan a ser ad honorem, lo cual implica un orden de subordinación. Es decir, el Frente Amplio tuvo el mérito de plantear el problema de la descentralización, pero se desentendió por completo acerca de cómo sustentar un proceso de descentralización que sea funcional a la política y al mismo tiempo a la economía. Claro. Porque esto genera inclusive modos muy indirectos de procesos de financiación, incluyendo aquellos que en el frente yo creo que son loables, pero que son poco transparentes, como por ejemplo el de la donación o los topeos. Es decir, en el Frente Amplio todos tienen que dar una proporción o cotizar. Sin embargo, cada sector lo hace con proporcionalidades específicas respecto a su propio sector y a la vez no son totalmente transparentes. Quiero decir esto en términos críticos, a la vez recordando en todo caso en intervenciones anteriores que me parece que el Frente Amplio es uno de los ejemplos más importantes de la historia a nivel internacional o mundial, pero que sin embargo visto con un poco más de detenimiento y con una lupa me parece que plantea problemas de que hay que resolver, es decir, es perfectible esta estructura tal como está. Claro, y además que hace, yo lo que he visto, digamos, por ejemplo, el alcalde, ¿no? El único pago, ¿no? Bueno, muy bien pago además. Como vos dijiste, tenés razón, muy bien pago. El resto de los colaboradores que hay del gobierno van a la paliza. Es el viático y nada más. Y les demanda todo el día el laburo. Porque, digamos, no están viviendo en el paraíso. ¿Sí? Uruguay necesita cambios estructurales de todo tipo y esto va de barrio por barrio, pueblo por pueblo, no hay lugar donde no se deba. Y esto que vos dijiste, Emilio, para mí es medular. El tema de la reforma constitucional del 96 agravó este problema. Para mí lo agravó enormemente, porque vos descentralizás pero no resuelve en su totalidad. Discute en el barrio el presupuesto acordado, discute todo el presupuesto. No discute todo el presupuesto. Claro. Eso no es verdad. Totalmente. Eso no es verdad. Pero además, es decir, si bien no tienen sueldo, tienen la aspiración de tenerlo pasado mañana. Entonces, eso es fundamental. Usted eso no lo puede entender porque toda la vida trabajó, estimado Manuel, trabajó políticamente cuando usted tenía toda la gente y todos los votos para usted, se los cedía a otro. Nunca capitalizó el apoyo popular que tuvo en el Frente Amplio. Eso está clarísimo. Por eso no puede entender esto. Pero esto es esa voluntad o, digamos, esa aspiración a brillar por encima de algunos otros, aunque no sean tantos, y de mañana conseguir un carguito rentado, eso mueve a muchísima gente. Por eso es que hay que reestructurarlo, como decía Emilio, porque no puede ser que haya esta especie de arborescencia en el Frente Amplio, en que todo el mundo aparece en una lista y su nombre tiene que estar en algún lado para ser reconocido, aparentemente. Ahora, el problema no es solo la derecha, Por eso. La razón por la cual se tiene este sistema y no se avanza en una reforma constitucional no es solamente porque no se consiguen las 2/3 partes en el Congreso o porque se perdería un referéndum, porque no hay acuerdo al interior del Frente Amplio al respecto. Totalmente cierto. Fracasó en el Congreso todos los documentos y todas las discusiones que tuvimos sobre reforma constitucional. Y yo creo que hoy se repitiera volvería a fracasar. Yo creo que es un tema tabú. Es un tema tabú dentro del Frente Amplio la reforma constitucional. No, cuando nosotros vemos con mucha satisfacción algo que recordó hace un rato Estela Caloni,
Sí. Lo primero que hizo Chávez, Claro, vamos a cambiar la Constitución. claro. Pero ¿qué es lo que tenemos que decir? Sí. Y bueno, no voy a profundizar sobre el No, Uruguay, yo sobre esto, entiendo. porque no quiero ofender a nadie. Pero hay que tener voluntad política para esto. Así, pero también hay que tener fuerza política, porque recordemos que Correa, de una manera muy inteligente, digamos, hizo una nueva constitución, una muy buena nueva constitución, que políticamente no le sirvió de nada por la traición de Lenín Moreno. Entonces, Evo Morales hizo una magnífica constitución. ¿Le va a servir para algo a Evo Morales o va a producirse esa especie de escisión en la izquierda, en el MAS, que va a favorecer a la derecha? Bueno, es decir, es difícil de manejar. Permítame algo. Sí. Yo le voy a reconocer primero lo siguiente. Para mí la reforma constitucional de Correa era brillante. Sí. La verdad, hecha por intelectuales de verdad. Sí. Ahora, no se puede caer solamente por un traidor, ¿no? Claro. Porque si no es como la canción de Alfredo Zitarrosa, Nada que en mi país, ¿no? Entonces, me parece que es mucho más complejo que eso. Dicho esto, digo, sigue siendo justa la reforma, el cambio de la Constitución, sí, lo que pasa es que no se es lo que aplica. importa, que es lo que importa. En Uruguay, si no hay voluntad política, bueno, entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar? ¿Hasta qué punto el Frente Amplio está dispuesto a cambiar este estado de cosas? Esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Yo sé que hay fuerzas dentro del Frente Amplio que quieren un cambio en la Constitución. ¿Sí? Así se ha manifestado en más de un congreso, ¿no? Sí. Sin embargo, Sí. no ha podido cuajar. Yo creo que hay que seguir empujando por esto. Yo estoy totalmente No- de acuerdo no hay que también. aflojar. Pero lo que pasa es que después de tener la Constitución tampoco hay que aflojar, eso es lo malo. Hay que No, aflojar claro. ni un centímetro, Pero ni bueno, un milímetro. las luchas que se pierden son las que se abandonan, ¿no? Bueno, ¿cuándo viajas, Emilio? La semana que viene. La semana que viene. Miércoles seguramente. ¿Vas y venís o te vas No, a me voy a quedar? quedar un poco más. Te vas a Voy quedar un poco. quedarme en la marcha del silencio por de pronto. Ah, Sí, eso, claro. un poco Es el más. 20 de mayo, ¿no? 20. Sí, El 20 de mayo. Sí, eso. Ah, Sí, es una marcha fabulosa. sí, sí. La verdad que Sí, yo nunca además- pude estar ahí. Es como, Ese yo estilo- estuve una vez, es conmovedora con las margaritas, con las flores. Eso es- Totalmente, sí. Yo además valoro mucho las marchas efectivamente de ese tipo, silenciosas. Este estilo argentino de cancha, Sí, digamos, sí, del sí, sí. petardo, del bombo, de la Sí. superposición de cantos y todo eso, me parece que expresa más tensiones que convergencias unitarias del estilo de esas, ¿no? De la marcha del silencio. No, y sobre todo Así que cada vez que puedo voy, sí. Cuando no tengo clase... Vos sabés que a mí Voy. me cuesta, ¿no? A mí me cuesta no gritar. Me cuesta un montón. Bueno, yo estoy hecho aquí en la República Argentina. Decir en esas marchas que hicimos los 24, digamos, ¿no? Los 24 de marzo. Sí. Es una cosa increíble. Ahora, nunca pude participar en la marcha del silencio. Nunca se me dio. sí, yo me voy sola. Pero tendría que hacerlo para vivir esa experiencia. Vale la pena, vale la pena. Claro. De hecho, se grita presente cuando Sí, uno pasa sí. frente a la Sí. explanada de la Intendencia, que están ahí los parlantes con los nombres de cada desaparecido, ¿no? Claro. Es lo claro, único que se grita. Sí. Claro. Viste, yo eso no lo sabía. Sí. Cuando se pasa por ahí, Es la Claro. única se dice vez, presente. sí. Ahí están los parlantes, digamos, y en los parlantes se va cantando los nombres de cada uno de los desaparecidos Ajá. y demás, y Sí, presente, entonces, presente. digamos, digamos, La muchedumbre. marchas monstruosas. Sí, entonces, sí. Sí. son los que estamos a 100 metros, digamos, de eso, ahí cantamos presente, Sí, porque sí. después ya no No se se escucha. escucha. Claro, no No se se escucha. escucha.